Este secuestrador dejó atemorizado a todo México. En la cultura popular mexicana, nuestros padres nos han contado leyendas urbanas para asustarnos, como la de El Mochamanos o El Mochaorejas. Historias que nos infundían miedo para tranquilizarnos, aunque sea un poco. Pero fuera de las leyendas, El Mochaorejas está basado en una historia real, y es la de Daniel Arizmendi, mejor conocido como El Mochaorejas. Mexicano noventero que se respeta, tiene grabado en sus recuerdos la ocasión que se televisó en vivo el arresto del Mochaorejas a nivel nacional. Pero ¿cómo fue que un secuestrador tuviera la mirada encima y además el miedo de millones de mexicanos? Daniel Arizmendi López nació el 22 de junio de 1958 en Miacatlán, Morelos. Perteneció a una familia humilde con carencias económicas graves. Su padre, Catarino Arizmendi, y su madre, María López, pasaban por problemas matrimoniales severos. Catarino agredía todo el tiempo a María, lo que terminó con su separación. Daniel y sus tres hermanos, Juan Ubaldo, Aurelio y Diego, se quedaron con su madre tras su separación en el antiguo Distrito Federal, en la calle número 6, en la colonia San Juan Pantitlán, en la alcaldía de Iztapalapa. Pero su madre había tomado la decisión de abandonarlos para comenzar una vida nueva. Fue entonces que los hermanos Arizmendi se mudaron con su padre Catarino, que ya estaba viviendo en la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Tras los problemas familiares es que Daniel decide abandonar la secundaria a sus 16 años. En ese momento empezó a trabajar en el taller de su padre, que se dedicaba a la fabricación de gorras, bufandas y abrigos de lana para bebés. Esa era su única preocupación en la vida durante 4 años, trabajando en el taller de su padre, ganando la mitad del salario mínimo y jugar fútbol por las tardes. Fue cuando cumplió 20 años que las cosas cambiarían, ya que en ese momento conoció a la que sería su esposa en un futuro, María de Lourdes Arias, una joven estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria de Zaragoza. Daniel Arizmendi y María Arias se casaron el 27 de agosto de 1977, pero después de haberse casado, Daniel había tomado una actitud completamente distinta hacia María. Dejó de tener afecto hacia ella y sus hijos que ya habían procreado. Cayó en el alcoholismo, violentaba a su familia, celaba en extremo a María, hasta tal punto que le prohibió trabajar en una clínica del IMSS, donde ya tenía un empleo estable. La escasez económica comenzaba a brotar dentro de la familia de Daniel, por lo que buscó otros trabajos que le permitieran tener más ingresos. Fue de esta forma que llegó a la Secretaría de Marina trabajando en las maquiladoras, pero tiempo después es que le ofrecen trabajar como chofer particular para un contratista de obras, y poco tiempo después él y su esposa compraron con sus ahorros una combi que arreglaron para meterla de transporte público. Fue hasta los 26 años que entró a la Policía Judicial de Morelos por recomendación de su hermano Aurelio, aunque solamente fueron 2 meses en los que trabajó dentro de la policía. Ahí aprendió mucho de una persona conocida como El Móvil, quien le enseñó a Arizmendi la profesión del robo de vehículos con 2 sencillas herramientas, un desarmador y pinzas de presión. Así es como inicia su carrera delictiva después de salir de la policía, robando autopartes en los estacionamientos de plazas comerciales, y de esta forma inició una banda que lideraba Arizmendi y su hermano Aurelio. Fue detenido en 1990 junto a su hermano y algunos miembros de la banda, quienes fueron trasladados al penal de Barrientos, donde no pasaron mucho tiempo ya que fue pagada su fianza. Pero a pesar de haber sido detenido, Arizmendi tenía muy claro que esta vida era para él. Él había encontrado lo que él le apasionaba más en la vida, pero había un ligero problema. Los robos de vehículos ya no eran rentables. Entre pagos a los miembros de la banda y los sobornos que daban a los policías, Daniel pensó qué podría realizar para mejorar la economía de todos. Y ahí lo supo. Fue el 11 de junio de 1995 que realizó su primer secuestro. La víctima que eligió fue Martín Gómez Robledo, dueño de algunas gasolineras que ya tenían ubicadas. Fue llevado dentro de una camioneta hacia la autopista México-Puebla, donde el grupo de Arizmendi tenía una casa de seguridad. Ahí Martín Gómez fue retenido dentro del baño completamente desnudo y atado de pies y manos. Daniel pidió a la familia de Gómez $1,000,000 para su liberación, pero la familia solo había logrado juntar 350,000 pesos. Terminaron aceptando esta cantidad y posteriormente fue liberado. Fueron 7 secuestros más los que realizaron, pero se dieron cuenta que negociar por los rescates no los llevaría a ningún lado. Tenían que ser más duros en sus métodos, por lo que con sus siguientes víctimas las cosas iban a ser distintas. Leobardo Pineda, quien era el propietario de distintas bodegas en Iztapaluca, fue secuestrado el 7 de diciembre de 1995. Fue privado de su libertad durante 2 meses, ya que su familia se oponía a pagar el rescate. Arizmendi necesitaba
necesitaba meter presión lo antes posible, así que en un ataque de rabia tomó unas tijeras para cortar pollos y ordenó sostener la cabeza de Leobardo. De un corte le arrancó la oreja y le aplicaron ceniza de trapo para cauterizar la herida. Arizmendi se puso en contacto con la esposa de Leobardo para recoger un recado que le había dejado su esposo. Fue en unas gasolineras cerca de su hogar donde halló en unas jardineras la oreja de su esposo. La familia estaba horrorizada por el hallazgo. El plan de Arizmendi había funcionado. La familia había pagado en su totalidad el rescate, y esta sería su marca que lo distinguiría de otros secuestradores. La leyenda urbana del Mochaorejas había nacido. Arizmendi ya tenía en sus manos un imperio derivado del secuestro que llegó hasta los cientos de millones de pesos. Se cree que realizó alrededor de 200 secuestros, además de los homicidios de víctimas las cuales no pagaban por su liberación. Arizmendi estaba en los ojos de todas las organizaciones de justicia, pero la pequeña organización que había creado ya era algo que no podían parar las autoridades. Sus nexos con políticos y policías le permitió seguir realizando sus crímenes a través de la propia corrupción de funcionarios, pagando sobornos para levantar la vista sobre la búsqueda de Arizmendi, pero la presión que tenían encima de las autoridades ya era demasiada por parte de la ciudadanía y los familiares de las víctimas. El 22 de mayo de 1998 lograron dar con el domicilio donde operaban, Ontario número 12, fraccionamiento Bello Horizonte, de donde salió un vehículo sin placas. Comenzaron una persecución que llegó hasta el centro de Cuernavaca, donde el coche perdería el control en una glorieta. Quien conducía era el propio hijo de Arizmendi, Daniel, hijo. Tras un intercambio de disparos lograron desarmar a Daniel, quien reveló a los policías que su padre se encontraba en la casa. Ahí ordenaron salir sin oponer resistencia, y fue la esposa de Arizmendi, María Lourdes, quien contestó que solo se encontraban dentro 3 mujeres y un niño, pero el Mochaorejas ya se había dado a la fuga momentos antes. Al inspeccionar la casa, las autoridades encontraron en cajones escondidos en las paredes más de 30 millones de pesos en efectivo, $500,000 y 600 centenarios de oro, lo que equivaldría aproximadamente a 2.070.000 pesos de esa época, además de incautar otras 18 casas que eran propiedad de Arizmendi. Fue gracias a su familia, que ya estaba detenida, que lograron obtener más información para dar con su paradero. Fue el 17 de agosto de 1998 que se capturó a Arizmendi junto a su amante Dulce Paz, además de todos los integrantes de su organización. La detención se dio cerca de la Plaza Toreo de 4 Caminos en Naucalpan, Estado de México, donde le tendieron una trampa ya que habían sido intervenidos sus teléfonos, por lo que esperaban que Arizmendi se reuniera con otros integrantes quienes le darían una credencial con otra identidad. Fue así como finalmente terminaron con el imperio del peor secuestrador que ha visto a la luz México. El 22 de agosto fue sentenciado a 393 años en prisión por 21 cargos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas y Tras diversas entrevistas que le realizaron, admitió no sentir remordimiento por sus actos, y si algún día lograba salir de la cárcel, volvería a cometer los mismos actos, marcando un precedente en la historia de México, cambiando por completo la forma en la que funcionan grupos delictivos como el de Arizmendi. Como último dato, el Mochaorejas sigue presentando amparos para intentar salir de las rejas, alegando que fue torturado él y miembros de su organización para confesar. Ay Dios. Si te gustó esta historia, sigue para más. Me ayudarías mucho siguiéndome en Instagram y aquí en YouTube, donde tendrás mucho más contenido disponible. Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para enterarte cuando subamos nuevo video. Deja tu like y comenta qué tema te gustaría que relate en un próximo video. Yo soy tu amigo Luigi Lom. Nos vemos en la próxima historia.